empezar la sesión de hoy día, ¿y alumnos? La sesión de hoy día se refiere a lo que es el tema gráficos. Vamos a aprender a crear gráficos. Voy a compartir pantalla para trabajar, ¿y alumnos? Muy bien. Entonces, hoy vemos este tema referente a lo que es los gráficos en Excel, alumnos. Podemos decir, alumnos, que los gráficos en Excel son, vienen a ser el resultado generalmente de algunos análisis, ¿no? De algunos cuadros, algunos informes de ventas, de presupuestos, de cualquier información que uno quiera analizar, en el caso de los gráficos, ¿no? Porque no solamente el Excel nos muestra resultados, también queremos a veces trabajar mostrando resultados, pero en nivel de gráfico. Para eso Excel permite crear gráficos de distintas formas, ¿no? Una infinidad de estilos de gráficos. Y a partir de la versión 2016 viene incorporado nuevos gráficos, nuevas herramientas, ¿no? Lo que no había en el 2013 hacia atrás. O sea, estamos hablando de 2013, 2010 hacia atrás, porque no había 12 ni 11. Del 10 saltó al 13, del 13 saltó al 16, 16 al 19. Entonces existen otros tipos. Cada vez se van acoplando más herramientas a las versiones de Excel. Entonces, vamos a ver cómo creamos un gráfico, ¿no? Cómo obtener un resultado de un gráfico. Vamos a analizar primero en algunos puntos cómo trabajar con gráficos para poder trabajar. ¿Y alumnos? Estos son los elementos de un gráfico. Todos los gráficos tienen elementos o tienen partes, ¿no? Por ejemplo, encontramos un gráfico que tiene un título, ¿no? Un título, una descripción principal. Los ejes verticales y horizontales son dos ejes, ¿no? Las leyendas también, los títulos también de los ejes, las etiquetas de datos que se muestran a veces dentro de un gráfico para poder interpretar o analizar al momento de hallar un gráfico o crear un gráfico, ¿ya? Y las cintas de opciones que también nos muestra cuando trabajamos con un gráfico, ¿no? Agregar elementos, cambiar de colores, seleccionar datos, cambiar de estilo de gráficos, editar el diseño de gráficos, cambiar la ubicación de un gráfico, etcétera. Entonces se puede también trabajar con esta cinta en parte, en algunas, ya que ahora esta cinta nos muestra otras herramientas que se acoplan al nuevo, a la nueva versión de Excel, ¿no? También. Entonces esos son los estilos. Vamos a primero a desarrollar un gráfico aquí en el ejercicio 1, referente a los gráficos. Tenemos tipo gráfico, los gráficos de columnas, y también tenemos los gráficos de circulares o anillos, ¿no? En la estadística, estos gráficos circulares le llaman el gráfico de pastel, ¿no? O torta, algunos lo dicen. Las tortas o pasteles, ¿no? Que normalmente su nombre correcto es circulares y de anillos, ¿no? Los gráficos de columnas, ¿no? Se organizan en filas, ¿no? En filas, claro, dentro de la hoja de cálculo, ¿no? Así es. Muestran normalmente categorías, ¿no? Puede mostrar una categoría, dos categorías, puede mostrar varias categorías, dependiendo el tipo de análisis que se ha realizado en el cuadro, ¿no? Algunos podemos hacerlo un análisis directo, tener un cuadro ya con resultados, otro a través de fórmulas, pues, ¿no? Y también tenemos los gráficos circulares, que hemos visto también, ¿no? En la parte circular, ¿no? Así, entonces, generalmente los circulares no tienen muchos ejes, ¿no? A veces teniendo muchos ejes, por ejemplo, miren acá este resultado, ¿no? No hay mucha perspectiva aquí, pero si tienen uno o dos ejes, ahí sí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los gráficos es para mostrar generalmente valores de porcentaje, generalmente los gráficos circulares, ¿no? En circulares o de anillos, ¿no? O los pasteles o tortas, como le llamamos nosotros. Aquí tenemos el gráfico de columnas. Vamos a crear un gráfico de columnas, dice. Dice, crear un gráfico de columnas que nos permite, que nos muestre la suma de los sueldos de los cargos. Claro, este es un cuadro de una lista de empleados de una empresa, que tienen sus cargos, su situación temporal, estable, ¿no? Etcétera. Y también su horario, si es full time o part time, ¿no? Tiempo completo, tiempo medio, ¿no? Con su sueldo que gana cada trabajador. Y lo que hemos hecho aquí es una búsqueda de datos o una suma de sueldos de acuerdo a los cargos, ¿no? De acuerdo a los cargos. Entonces son los cargos y estos son los sueldos, ¿no? Entonces queremos hacer, por ejemplo, un gráfico tipo columnas, por ejemplo, tipo columnas.
Entonces vamos a crear un gráfico tipo columnas. Aquí, de esta tabla, de este resumen, porque esta es una tabla de un resumen, de un resumen, de un resumen. Vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar todo esto, ¿no? Toda la tabla, toda la información. Los cargos, la suma de sueldos. Vamos a la cinta insertar, y aquí están todos los gráficos, ¿no? Acá está el grupo gráficos con todos los tipos. Si tienen en el caso alumnos, escuchen, si tienen en el caso de versión Excel 2013, yo sé que aquí no van a tener algunos grupos, algunos estilos, ¿ah? Por ejemplo, en 2013 no hay los gráficos estadísticos o de histograma, que lo llamamos ahora, ¿no? Y ahí también están los gráficos de caja y bigotes. Yo sé que este es de la versión 2016 hacia adelante, este gráfico, ¿ya? Este gráfico de aquí, es nuevo. Esta herramienta es nueva acá, se acopla en el 2016 o 2019. Bien, entonces seleccionamos los datos, vamos acá al grupo gráficos, y ahí vamos a encontrar todos los tipos de gráficos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir aquí al gráfico de columnas o barras, ¿no? Hay una flechita, vamos a hacer clic en esa flechita, y nos va a aparecer todos los subtipos, ¿no? Entonces ya son subtipos, tipo de gráficos y subtipo de gráficos, de acuerdo al estilo, ¿no? Por ejemplo, los primeros son en 2D, los la segunda parte son en 3D, luego son tipo barras en 2D y son en 3D, ¿no? Columnas en 2D y columnas en 3D. Igual, columna 2D, 3D. Vamos a seleccionar, a ver, esta columnas. Columnas agrupadas en 3D. Ahí está. Podemos observar acá. Un momentito. Nos insertamos, colocamos y elegimos este acá. Columna 3D. Ahí está. Ahí está columna. Fíjense, ahí nos va a mostrar el gráfico. Lo que hemos creado, ¿no? Esto es prácticamente como si fuera una imagen, alumnos. Esto ustedes lo pueden cambiar pueden darle más altura, ¿no? En los gráficos, fíjense. Y abajo están los cargos, ¿no? Los cargos. Entonces podemos ir asignando algunos títulos. Por ejemplo, miren, ¿no? Como decía aquí en la teoría, aquí están los sueldos, y podemos verificar también los sueldos, ¿no? Podemos ver qué departamentos son los que tienen mejor sueldo, ¿no? Por decir, aquí. Y qué departamento también tienen los sueldos más bajos, ¿no? También encontramos. De acuerdo al resumen que hemos hecho esta tablita. Esta es una tabla, entonces este es un resumen. Entonces hemos tenido que sumar todos los sueldos que trabajan en el área administrativa de agencia, ¿no? Sumar todo lo que son analistas de inteligencia de riesgos, sumar todo lo que son asistentes de plataforma, etcétera. Entonces hemos tenido que hallar su sueldo de cada uno de ellos con ustedes, con la función que sabemos utilizar, que es la función sumar.si, ¿no? Sumar.si, para poder hacer este gráfico. Y ahí está la suma de sus sueldos, ¿no? La suma de todos los sueldos. Ahí vamos a ir viendo otros ejercicios más. Muy bien, este es un gráfico sencillo, ¿no? De este resultado de información que hemos hecho. También podemos hacer, por ejemplo, los gráficos circulares. Dice crear un gráfico circular que nos muestre la cantidad de trabajadores por situación. Por situación que son temporales, estables, etcétera. También hemos tenido que hacer un análisis, ¿no? Un resumen. Un resumen. Aquí está, muy bien. Claro, hay dos tipos de empleados. Unos son estables, otros son temporales, ¿no? O contratados, como lo llaman algunos. Fíjense ahí. Ahí está. Vamos a crear un gráfico tipo circular, ¿de alumnos? Vamos a seleccionar esos dos. Vamos a insertar. Vamos aquí a circular. Vamos a elegir ese tipo. Ahí elegimos. El gráfico tipo circular, ¿no? O de anillos, también lo llaman algunos. Tipo torta. Ahí podemos ver, por ejemplo, alumnos. Le he cambiado acá el estable, ¿eh? Le he puesto unos cuantos más. De 18 también era. Es un gráfico. Aquí veo la situación. La parte azul se refiere a la parte estable, puedo interpretar aquí. Y la parte temporal, la parte que está aquí, la parte anaranjada, ¿no? Color naranja. Ahora, ¿qué puedo hacer con este gráfico? Con este gráfico, por ejemplo, podemos asignarle, por ejemplo, un porcentaje, ¿no? Para ver, por ejemplo. Entonces, aquí hay unas herramientas. ¿No? Este botoncito significa que permite agregar
agregar elementos o quitar elementos a un gráfico. Este botoncito te cambia de estilos de gráficos, ¿no? De estilos, con sus estilos o diseños propios, ya que ya tiene Excel. Eso lo podemos encontrar también arriba, alumno, miren. Miren en la parte superior de arriba, donde dice acá, estilo de diseño. Voy pasando por acá, por ejemplo, voy pasando, y el gráfico va cambiando. Aquí está mostrando el porcentaje, ¿ven? Con estilo, ya que aparece. Entonces, ¿por qué? Porque por defecto, automáticamente, alumnos, esta barrita aparece herramientas de gráfico, dice. Cuando ustedes marcan una imagen en Word, ¿no? En PowerPoint, les va a dar las herramientas, ¿no? Entonces yo estoy marcando aquí el gráfico, ¿cierto? Como estoy marcando este gráfico, me va a aparecer arriba herramientas de gráficos. Herramientas de gráficos. Y van a aparecer dos cintas, miren, para que, por ejemplo, voy a desactivar, miren, gráfico, voy a desactivar, no lo voy a marcar, ya voy a hacer a un extremo. Solamente aparece pivot, nada más. Si yo vuelvo a seleccionar el gráfico creado con un clic, me vuelve a aparecer dos cintas nuevas. Dos cintas nuevas. Estas dos cintas son diseño y formato. Diseño y formato. Son cintas que aparecen cuando creamos gráficos. Por eso ahí nos aparecen las herramientas de gráficos. Entonces ahí aparece, podemos trabajar tanto con diseño o con formato. Si estamos en la cinta de diseño, nos va a aparecer, ¿no? Agregar elementos, diseño rápido, colores, cambiar entre fila y columnas, cambiar de gráficos, seleccionar elementos. Aquí van a aparecer los estilos de diseño de gráficos. Puedo hacer un clic en esta flechita que se llama más para aperturar los estilos o diseños que hay, ¿no? Y ahí puedo yo ir cambiando de repente. Normalmente me aparece este estilo. Por acá me aparece con porcentaje, ¿ven? Porque por acá me aparece con sus títulos, tanto de temporal como estable. Y aquí me aparece con su porcentaje. En el caso de que ustedes quieran agregar porcentajes, pueden ir aquí, pueden ir el botoncito más. Entonces, se hacen clic aquí en etiquetas alumnos, le va a salir la cantidad, 25 para estable y 18 para temporal. Voy a desactivar este check, ¿ya? Desactivar este check, clic activo, muestra las etiquetas. Las etiquetas son los valores directos del gráfico, los valores del resumen, de este resumen, ¿ya? Me voy a ir a esta flechita más a la derecha y voy a encontrar una opción que dice más opciones, más opciones. Cuando he elegido esa opción, más opciones, alumnos, me van a aparecer sus valores. Entonces, para eso yo tengo que quitar este check de valor y mostrar porcentaje. Ahí está el porcentaje. Está 42% y 58%. ¿Ven? Puedo mostrar. Entonces ya me aparece este panel a la parte derecha, ¿no? Cierro con esta X y ya está el porcentaje. Ahora, como decía, también hay un botoncito que se llama filtros, ¿no? Filtros. Un botoncito para agregar títulos. Leyenda. De repente la leyenda dice, profesor, yo quiero que la leyenda vaya arriba, entonces puedo cambiar de posición también acá. Arriba. Y se va arriba la leyenda. Se va arriba la leyenda. En la izquierda, ¿no? En la derecha, ¿no? Abajo, ¿no? O parte inferior, etc. Podemos cambiar esto, ¿no? Entonces también podemos nosotros que de repente esta torta quiero que se abra. Hago un clic aquí, otro clic, entonces puedo arrastrar despacio hacia la izquierda. Se abre con una torta, se corta el gráfico, ¿no? Y así se puede hacer una serie de operaciones que vamos a ir viendo en los demás gráficos. En unos, en los demás gráficos. Vamos a seguir trabajando en la hojita 2. Muy bien. Luego aquí también me aparece para poder trabajar, voy a hacer un ejercicio de un gráfico, hallando con porcentajes. Por ejemplo, aquí, hace años hicimos una encuesta de hogares, que se llama la encuesta ENAJO. Siempre lo hace el INEI con el PCM de Lima. Entonces, lo que nosotros han encuestado aquí unos hogares, encontraron del sexo masculino 747 y sexo femenino 439. Primero hay que sumar estos dos. Hay que sumar estos dos para hallar el total. Entonces, 1186. Estos son cantidades de personas, ¿no? Que fueron encuestadas, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Ahora, para hallar el porcentaje, vamos a dividir la cantidad encuestada, primero del sexo masculino, entre el total, fijando el valor absoluto con F4, ¿no? Con F4, que ustedes saben que el F4 es para fijar el valor absoluto, ¿no? O el símbolo dólar, tanto en la columna como en la fila. ¿Por qué? Porque este es valor único, valor fijo. ¿Ya? Enter, y ahí está el porcentaje, ¿no? Y ahí regreso al resultado y puedo copiar otra vez.
Ese es. Y al final estos dos me dan. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacer un gráfico aquí? Si yo no tengo el porcentaje, yo lo podría hacer, podría haber hecho el gráfico aquí, masculino, femenino y esto nada más. Pero como tengo estos dos valores, entonces yo puedo seleccionar primero, aquí alumnos, los dos sexos, masculino y femenino. Ahora presiono control y selecciono los dos porcentajes. A ver, voy a insertar nuevamente, circular, a ver, ahí está circular. Masculino, femenino. Entonces ahí también puedo colocar sus valores, ¿no? Si yo le doy etiquetas, etiquetas me va a salir el gráfico ya, porque estoy haciendo el gráfico con los porcentajes. Con los porcentajes. Título del gráfico, acá puedo marcar, yo puedo editar, puedo simplemente, si yo quiero editar el título, simplemente puedo hacer un clic aquí y puedo escribir aquí directo en la barra de fórmulas. Yo le puedo decir, a ver, encuesta nacional de hogares, 2017. Enter, ¿no? Y ahí está. Entonces el título va por acá. Entonces ustedes pueden este título cambiar de letra, cambiar de tamaño, cambiar de color, todo eso, etc. ¿Ya? Para mover un gráfico, por ejemplo, aquí en Excel, de estos puntitos, los selectores es para ampliar el tamaño, ¿no? Ahora lo pueden llevar ustedes de aquí, de una esquina, lo pueden utilizar para que lo puedan mover hacia otro extremo, de otro lado. De una esquina siempre. No de los ejes, porque los ejes es para expandir, ¿no? Así es. Aquí, por ejemplo, también nos pide crear un gráfico circular que nos muestre la cantidad de trabajadores por su sede, dice. Aquí yo selecciono, por ejemplo, selecciono, me voy a insertar y me pide también un gráfico circular, un circular. Ahí están los tres, ¿no? Por sus sedes. Entonces acá tengo el gráfico por sus sedes, por las sedes. Ahí está. También, si yo, por ejemplo, aquí activo esta opción, este botoncito más para agregar, le digo etiquete datos, me va a salir la cantidad. Así es, porque acá estoy pidiendo la cantidad. Esta cantidad aparece dentro del gráfico, ¿no? Si esta cantidad ustedes la quieren mover hacia afuera, simplemente ustedes hacen clic en la cantidad, a un extremo ustedes se arrastran hacia afuera. Clic de la línea arrastran hacia afuera. Clic y de la línea arrastran hacia afuera. Es para que la muestren los montos, ¿no? De cada elemento que ven ustedes ahí. La cantidad, ¿no? Entonces ahí podemos ver de la zona este hay tanto, de la zona sur tanto, ¿no? Y la zona norte tantos, ¿ok? Cada zona con sus cantidades. Cantidades de empleados, ¿no? También se ha tenido que utilizar una función, lógicamente, para poder hacer ese resumen, ¿no? Porque este es un resumen, ¿no? De las cantidades. ¿Qué trabajadores son del este? Hemos tenido que contar ahí, ¿no? Contar, porque acá nos da un cuadro de los empleados, la situación, el área y la sede, ¿no? Y la edad. Bueno, en este caso hemos contado cuántos hay del este, cuántos trabajadores del norte y cuántos son del sur, ¿no? Hemos tenido que utilizar la función contar.sim para poder hallar ese pequeño resumen. Unos, igual aquí, por ejemplo, también, ¿no? Otro gráfico, por ejemplo, un gráfico de barra, dice, que nos muestre la mayor edad por el área, dice. Aquí hemos tenido que hallar, por ejemplo, de informática, planeamiento, presupuesto. Entonces, podemos, mayor edad, dice, mayor edad, 43. ¿Quién es, o sea, el empleado que tiene mayor edad en el área de informática, ¿no? Mayor edad. Vamos a ver, vamos a seleccionar nuevamente. Vamos, aquí nos está pidiendo un gráfico de barras. Barras. Entonces seleccionamos, insertamos, vamos a la opción gráfico de barras. A ver, aquí está de barras. Vamos a elegir barras en 3D. En 3D. En una esquina vamos desplazándolo hacia la parte de abajo. Ahí está, el de mayor edad, ¿no? Este es un gráfico para obtener la mayor edad de los empleados de acuerdo al área, ¿no? Ahí tenemos el área de recursos humanos, el área de presupuesto, planeamiento e informática. Pero vamos a mostrar también sus valores, ¿no? Para ver la edad. Vamos a ver aquí. Entonces vamos a este botoncito más para poder agregar y seleccionamos etiqueta de datos. Y ahí se va a ver quién es el que tiene mayor edad, ¿no? Ahí está. Ahí podemos ver que el de recursos humanos, ¿no? 44 años, ¿no? Es el que tiene mayor edad.
Igual en caso de presupuesto, también complementamiento, que tienen la misma edad, y en el caso también de informática, ¿no? 43. Eso es un gráfico de barras, ¿no? De barras. Columna barra, muy bien. Aquí, por ejemplo, alumnos, tenemos un gráfico, también quiero crear un gráfico de columnas, pero por ejemplo, aquí este gráfico de columnas, le decía en su momento, en la teoría, que un gráfico puede tener varias series. Puede tener varias series. Por ejemplo, en este cuadro tengo mi venta de mis productos de informática. Quiero graficarlo en unas columnas para ver las series, para ver cuántas series tienen. Porque hay gráficos que pueden tener una serie, pueden tener dos series, tres series, pueden tener varias series. A ver, por ejemplo, voy a seleccionar aquí todo esto. Luego me voy a insertar. Ahí le digo, me voy a columnas. Y luego también voy a elegir 3D. Aquí está en 3D. Fíjense este gráfico. ¿Cuántas series tiene este gráfico? Tiene 3 series. Aquí puedo ver mis ventas. Puedo analizar también mis ventas. Puedo analizar mis ventas. Por ejemplo, puedo observar ahí qué producto ha tenido mayor venta, ¿no? Se ve ahí en el caso de las placas bases, ¿no? Sus ventas fueron excelentes, ¿no? Están arriba, en el nivel de arriba, ¿no? Y las ventas más bajas fueron las de teclado, según la serie, ¿no? Mouse, por ejemplo. Entonces ahí te va indicando inclusive el color, ¿no? Color azul es de enero, color naranja, que es de febrero, y el color gris, que es de marzo, ¿no? Observa, entonces cambiamos aquí los tipos, ¿no? También podemos colocar acá tipo, entonces acá podemos marcar aquí este botoncito y colocamos el título, ¿no? Ventas trimestrales. Trimestrales. Son ventas trimestrales. ¿Podemos colocarle sus etiquetas? Sí, también podemos colocarle. Vamos a colocarle etiquetas, a ver qué sucede. Para que ustedes vean la diferencia cuando hay muchas series. ¿Miren? Botoncito más. Y aquí habilitamos el check de etiqueta de datos. Fíjense los montos. Son bien apegaditos casi, ¿no? Juntos. ¿Por qué? Porque son montos que están en cada barrita, en cada serie. En el caso si lo hubiéramos puesto con moneda, ¿no? También fuera más pegados, más juntos, ¿no? Entonces, si gustan ya ustedes lo desactivan, ¿no? Van al botoncito más y le dicen anulan aquí. Lo que sí podemos, por ejemplo, que en este tipo de barras de gráficos alumnos, podemos darle otro tipo de estética, por decir, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de agregar, ustedes pueden ir a agregarlo las líneas de cuadrícula. ¿Cuáles son las líneas de cuadrícula, por ejemplo, aquí en este gráfico? Todas estas líneas, estas líneas. Todas estas líneas se llaman línea de cuadrícula. Entonces ustedes pueden aumentarle más líneas. Entonces, para eso se van a este botoncito más. Más. Y de ahí ustedes van, por ejemplo, aquí, donde dice línea de cuadrícula. Ya están activas. Miren. Si yo lo desactivo, ¿sí? Ya no hay las líneas. Por defecto vienen esas líneas horizontales. ¿Ya? Entonces voy a habilitarlo otra vez. Entonces, clic en el botoncito más, líneas de cuadrícula, las que vienen por defecto, solamente en esa parte. Pero si quiero, por ejemplo, asignarle más líneas de cuadrícula, entonces me voy a esta flechita, y aquí hay 3 casillas más por habilitar. Por ejemplo, el primero dice, vertical, principal, primario, voy a habilitar. Luego dice, horizontal, subordinado primario, voy a habilitar. Y al final dice, vertical, subordinado primario, habilitar. Fíjense ahora las líneas. Fíjense las cuadrículas ahora, miren. Está mejor. Cambió. Como decía hace un momento, con este botoncito pueden cambiar sus estilos, ¿no? Entonces, no solamente el estilo está aquí arriba, como decía en la cinta diseño, está aquí, alumnos. También, ¿ven? Podemos encontrarlo. Estos diseños que están aquí arriba en la parte superior de la cinta diseño, también los encontramos aquí. Aquí lo encontramos en esta herramienta. Y aquí están. Estilo, color. Estilo, color. Estilo, color. Podemos cambiar el estilo. Entonces yo me voy ubicando nada más. No voy a hacer clic, me voy ubicando nada más. Me voy ubicando y va cambiando. Va cambiando, ¿no? Va cambiando el estilo de diseño del gráfico. ¿No? Entonces, pueden ustedes utilizar, ¿no? Un diseño de repente más vistoso, uno que le caiga mejor, uno que le guste, ¿no? Sobre todo para interpretar, ¿no? Interpretar, o sea, las ventas, ¿no? En este caso yo puedo ir interpretando, ¿no? Yo veo en mouse en el mes de enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces, todo esto son las ventas de mouse, ¿no? Veo, por ejemplo, aquí, ¿no? Puedo interpretar en enero, ¿no? En enero, mouse.
más o menos está a punto de llegar al 3000, ¿no? En el caso de marzo, por ejemplo, el mouse casi llega a 5000, 4000 y tantos, ¿no? Eso se llama interpretación, pues, ¿no? Bien, vamos a continuar con otro tipo de gráfico. Vamos a pasar al ejercicio 4. Muy bien, ven este gráfico acá, alumnos, miren, por ejemplo, aquí este gráfico. Este gráfico, por ejemplo, alumnos, este es un gráfico también de columnas, pero escuchen, voy a crear dos tipos para ver cómo cambian estos tipos de gráficos, ¿no? Por ejemplo, voy a borrar este gráfico, y aquí me dicen que creemos un gráfico en la misma hoja utilizando el siguiente cuadro, ¿no? El siguiente cuadro, similar al mostrado, al que hemos visto, alumnos, al que hemos visto. La hoja deberá tener el nombre de repaso. Bueno, yo le he puesto solamente ejercicio 4. ¿Ya? Vamos a primero hacer este gráfico. Vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿ya? Miren, en columnas nada más, ¿ah? Voy a seleccionar facultad alumnos con las facultades, ¿no? Economía, contabilidad, etcétera, ¿ya? Entonces selecciono, me voy a insertar, voy a elegir acá columna. Primero voy a elegir este modelo. Uno. ¿Ya? Alumnos. Nuevamente sigo seleccionando, nuevamente me voy a insertar, gráfico nuevamente de columnas, voy a elegir este 3D, ¿no? Para diferenciar y para que ustedes puedan saber por qué no apareció de esta manera, ¿ya? Para poder explicarles esto, los gráficos. Este es un gráfico normal, en 2 dimensiones, y este es en 3 dimensiones. ¿Por qué? Por la misma barrita que vean, ¿no? Con la barrita, tridimensional, 3D, ¿no? Dos dimensiones, 2 dimensiones. Entonces son gráficos distintos, los gráficos distintos. Voy a trabajar primero con el segundo gráfico que he creado, ¿ya? Un momento, voy a correr esto un poquito más abajo, y esto lo voy a colocar aquí. Fíjense en este gráfico, alumnos, ¿no? Acá a la izquierda, en este eje, aparecen la cantidad de alumnos. Estos son alumnos. Y lo vamos a tener que colocar un título. Estos son las facultades de la universidad, ¿no? Y estos son los números de alumnos. Ahora, lo que yo quiero hacer en este gráfico era convertirlo al diseño que lo tuve viendo hace un momento atrás. ¿Ya? Cambiarlo a este tipo de gráfico. Es un gráfico de columnas en 3D. ¿Cómo puedo cambiar? Entonces, para cambiar al modelo, al estilo que habíamos visto, ustedes van a hacer doble clic sobre cualquier barrita, sobre cualquier barrita, doble clic. Muy bien, miren, y en la parte derecha ya aparece el formato de serie, ¿ya? Con las opciones de serie. Miren en la parte derecha que apareció. Repito, para cambiar al estilo o la forma, voy a hacer doble clic sobre cualquier barrita. Miren, sobre esta barrita, doble clic, ¿bien? Y me aparece en el formato de serie de datos aquí. Me aparece el formato de la serie. Eso lo puedo abrir más, el formato de forma, ¿no? Entonces lo cierro, nuevamente aquí doble clic, y me aparece aquí, formato de serie de datos. Y aquí me aparecen las formas para las columnas, me dice, forma para las columnas. Y aquí aparece, por ejemplo, cuadro. En este caso, que el gráfico es en 3D, alumnos, ¿ah? 3D. Me aparece uno, tipo pirámide. Pirámide completa. Pirámide parcial, dice, parcial. No está completa arriba. Cilíndrico, cilíndrico, ¿ven? Cono completo, un cono. Cono parcial, también como la pirámide, ¿eh? Rota arriba, en la parte de arriba. Entonces yo he querido cilíndrico, cilíndrico. Ya está, muy bien. Entonces es un gráfico en 3D cilíndrico, cilíndrico. Ya puedo observar aquí, ¿no? Puedo colocar aquí sí puedo colocar sus etiquetas, porque están separados, ¿no? Puedo colocar. Entonces puedo colocar. Y además también puedo colocar títulos, puedo asignar títulos para que se vea mejor. Bueno, aquí, alumno, ¿no? Relación de alumno general por facultades, ¿no? Entonces aquí puedo cambiarlo, ¿no? Puedo cambiarlo. Lo puedo borrar aquí nomás directo. Puedo hacer un clic y lo puedo borrar directamente ahí. Otra manera de hacer un clic, hace un momento le dije clic, aquí, ¿no? Relación de alumnos por facultades. ¿No? Enter, en la barra de título, ¿no? Ahora, quiero un título también aquí, en un eje, en el otro eje. Entonces, para eso aquí este botoncito me permite agregar elementos, dice. Agrega elementos como también quita, ¿no? Ahí me dice agregar o quitar elementos del gráfico como títulos, leyendas, línea de división, etiquetas, etc. Entonces voy a hacer un clic y me voy a ir a colocar títulos. Títulos de ejes. Título de eje. Entonces yo marco aquí título de ejes
¿Mm? Me aparecen los ejes acá. Título del eje, título del eje. Entonces puedo hacer un clic aquí. Entonces se puede escribir aquí arriba, miren, Enter, y aparece ahí, ¿ven? Entonces es más fácil. Entonces hago un clic aquí, y está marcado para el título de este eje, entonces aquí arriba lo cambio. Entonces, ¿qué coloco acá? Alumnos, estos son alumnos, ¿no? Me voy a este título del otro eje, ¿esto qué es? Estos son facultades, facultades. Ese es un título. Ahora, ese título se puede cambiar de tamaño, se puede cambiar de color, lo que ustedes quieran. Algunos pueden cambiarlo. Entonces, mucho fácil. Simplemente como ya he activado este check, ¿no? Dice títulos, porque acá también a la derecha también hay otras opciones. Título primario, título horizontal primario, más opciones también para los títulos. También aparecen más opciones. ¿Ya? Pero también ahora, de repente dice, profesor, pero yo quiero cambiar de color esta barrita, ¿no? Ahora, cuando he cambiado, miren, miren, todos, en el diseño, todos tienen su diseño, es el mismo, es el mismo. Simplemente cambiando el diseño nada más. De acuerdo, de estilo. Pero además también puedo cambiar los colores de repente, ¿no? Le puedo dar también, por ejemplo, activar también las líneas de cuadrícula, ¿no? También puedo activarlas. Puedo activarlas. ¿No? Se mejora ahí. Ahora, de repente dice, profesor, pero yo también puedo cambiar los colores. Claro, por supuesto. Por ejemplo, hago clic en la primera barrita. Se marcan todas, ¿no? Se marcan todas. Digo, profesor, al hacer un clic se marcó todas. Pero hacer el segundo clic en la misma barrita, se marca una barra. Y ahí puedo cambiar. Inicio, y ustedes conocen este tachito de pintura, ¿no? Este tachito de pintura. Marcan la segunda barrita, clic, abren el tachito de pintura, ¿no? Y van marcando la barrita y van abriendo el tachito de pintura. El tachito de pintura. Van abriendo, ¿no? Clic, abren el tarrito, ¿no? Clic, abren el tarrito de pintura de la cinta inicio, ¿no? Y así van pintando. Y así van pintando, alumnos. Ahora, esto era el gráfico en 3D, alumnos. Ya, voy a regresar al otro gráfico que habíamos creado. Los dos gráficos son iguales. Simplemente para cambiar la diferencia que existen entre los dos cuando vamos a cambiar estos estilos, ¿no? Estos estilos, porque este es un estilo muy distinto. Este estilo no está en la gráfica. Entonces, ustedes tienen que cambiar, aquí en este caso, cambiarlo, ¿no? Hemos cambiado a cilíndrico, ¿no? A un cilindro. Tipo cilindro, claro, es un cilindro. Cónico, ¿no? O pirámide, ¿no? Pirámide parcial, pirámide completa, etcétera. Pero vamos a cambiarlo este gráfico también que habíamos hecho. Vamos a ver si funciona con este tipo, ¿eh? O sea, con este estilo, que es un gráfico en 2D, ¿no, alumnos? Vamos a ver si se puede. A ver, doble clic aquí. Doble clic. No, no se puede. En el caso cuando es 2D, porque este es un gráfico 2D, ¿ah? No es un gráfico 2D, no se puede cambiar. Ahí no, no se puede cambiar. A ver, doble clic, no se puede cambiar. No se puede cambiar, ¿eh? No hay un cambio de gráfico. No se puede cambiar ese estilo. O sea, el que se puede cambiar es el 3D. Es el de columnas, o sea, este estilo de aquí en columnas, pero en 3D. Este estilo aquí, pero en 3D. En 3D. Más no el de 2D, el de 2 dimensiones. No se puede cambiar estos estilos. ¿Ya? Estas formas. Así es. Vamos a seguir con otro ejercicio. Por ejemplo, aquí también tenemos un gráfico de columnas, ¿no? También podemos crear un gráfico de columnas. Por ejemplo, si queremos, por ejemplo, acá, supongamos que queremos directo seleccionar el valor de los porcentajes, ¿no? Es similar al primero, simplemente que hicimos de circular y este es en columnas. Yo selecciono los productos, por ejemplo, luego mantengo presionando la tecla control y selecciono los porcentajes. Repito, selecciono todos los productos, presiono control para poder seleccionar los porcentajes. Ahora sí me voy a insertar y luego me voy aquí a columnas y aquí voy a elegir columnas en 3D. En 3D. Y aquí estoy yo creando un gráfico de columnas en 3D. En 3D. También, por ejemplo, me puedo hacer de las ventas, ¿no? Puedo seleccionar todas las ventas, aquí, los productos y los montos. También puedo hacer otro gráfico, también en 3D, en columnas 3D, ¿no? En barras 3D apiladas. Este es en 3D y este es en 2D, ¿no? Pues también podemos trabajar. Pero aquí es las ventas, ¿no? Entonces, producto por ventas y este es producto por porcentaje. Okay, vamos a activar a ver las herramientas que se vean los porcentajes. Acá puedo ver yo. Vamos a hacer un clic aquí para poder elegir las etiquetas.
son los montos. Vamos a nuevamente a seleccionar el siguiente gráfico. Vamos al botoncito más para agregar elementos. Vamos a decirle etiquetas. ¿Ah? ¿Ven? En unos se muestran los montos y en otros se muestran las etiquetas. Porcentajes. Los porcentajes. Entonces ahí podemos ver los porcentajes. Así es, el porcentaje de ventas, ¿no? Tanto las ventas totales como su porcentaje. Ya. Bien, vamos a ver acá otros gráficos que son unos gráficos, por ejemplo, que nos permite crear los minigráficos, ¿no? Vamos a seguir creando gráficos de líneas, de áreas y minigráficos, por ejemplo. A ver, por ejemplo, dice, crear un gráfico de líneas en base a los bancos Proban y Eurosol en los meses de enero a abril. ¿No? Los bancos, dice. Entonces aquí, gráfico de líneas, ¿no? Que son este tipo de gráficos. Aquí están. Estos gráficos de línea, alumnos, son trazos, dice, que se organizan en columnas y filas de una hoja de cálculo, ¿no? También se distribuyen en categoría, dicen, ¿no? En forma uniforme. Por ejemplo, este es un gráfico de líneas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un gráfico de líneas acá. Entonces vamos a hacer el ejercicio, de acuerdo aquí que nos pide el ejercicio. ¿Cómo crear estos gráficos? Entonces aquí hay 4 ejercicios, ¿no? Dice, mediante la siguiente lista veremos cómo usar los gráficos. Dice, 1, crear un gráfico de líneas en base a los bancos Proban y Eurosol en los meses de enero hasta abril, me dice. A ver, enero hasta abril. Entonces, estos bancos, ¿no? Proban y Eurosol. De enero, me dice, hasta abril. Ahí está. Son sus ingresos, por decir, ¿no? Sus ingresos. Le vamos a insertar. Vamos a buscar aquí líneas. Aquí, líneas. Gráfico de líneas. O áreas también se llama. También tenemos en las áreas, también están incorporadas ahí. Vamos a indicar, ¿no? Aquí podemos encontrar los gráficos de líneas. Por ejemplo, que aparecen de líneas. Vamos a crear este tipo de... Tenemos aquí, es el gráfico de líneas normal, este son apiladas. Este es otro tipo de gráfico que son apiladas al 100%. Esto es con líneas con marcadores. Vamos a utilizar esto, línea con marcadores. Ahí está. Este es un gráfico. Este es el gráfico de líneas. Vamos a ver qué podemos hacer aquí también. Podemos ver, por ejemplo, que el color azul se refiere al banco Proban y el otro al banco Eurosol, ¿no? Así es, de enero hasta abril. También podemos ver sus montos, ¿no? Ingresos, ¿no? Los montos que han generado por sus ganancias, por ejemplo. Entonces aquí podemos ir a las etiquetas. Ahí están las etiquetas. Las etiquetas. En el caso, por ejemplo, que nosotros no hayamos tocado, por ejemplo, aquí en el caso alumnos de los meses, ¿no? Porque acá no hemos tocado los meses, ni enero, febrero, marzo, ni abril. De repente podemos cambiarlo esto, miren alumnos. Aquí en la cinta de diseño, miren el eje, alumnos acá, miren el eje. Nos está mostrando 1, 2, 3, 4. En el gráfico no observamos, entonces son los valores. Es el eje que está aquí, en este caso, enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces, esto se puede editar. Esto se puede editar, alumnos, ¿no? ¿Cómo se edita? Una vez creado el gráfico, alumnos, atentos, una vez creado el gráfico, ustedes siempre van a aparecer activos en esta pestaña, en esta cinta, que es diseño, ¿no? Entonces aquí le va a aparecer, de la cinta de diseño, le va a aparecer una serie de herramientas, ¿no? Para trabajar. Entonces vamos a trabajar con esta herramienta. Bueno, entonces, seleccionar datos, dice. Seleccionar datos. Entonces aquí nos aparece las etiquetas del eje horizontal. Uno es vertical, otro es horizontal. Entonces acá están los números, alumnos. Los números. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no elegí los meses. Entonces, como no he elegido, entonces yo, repito, como no elegí los meses, me aparece así esta gráfica. No me está mostrando porque me dice los meses de enero, abril. Entonces, pero estos numeritos que están abajo, estos representan a los meses. Este es enero, febrero, marzo, abril. Pero quiero que se vean los meses. Para que se vean los meses, selecciono el gráfico de la cinta diseño, me voy a esta herramienta que se llama seleccionar datos. Y en seleccionar datos, alumnos, ustedes van a ir aquí a esta opción. Dice editar, porque acá están los números. 1, 2, 3, 4. Editar. Ahí me dice el rango de rótulos, o sea, para el título. Esto es un rótulo. Un rótulo es un título. Entonces voy a seleccionar los meses. A ver si funciona. Ahora sí acepta.
Aceptar. Miren, alumnos, ya está bien. Bien. Ahora sí los rótulos son los correctos. Enero, febrero, marzo y abril. En el caso de que no lo haya seleccionado. Porque tú no vas a decir 1, 2, 3, 4. No, deben ir en ese rótulo de eje, deben ir los títulos, ¿no? Entonces, estos son sus ingresos, por decir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Proban, ¿no? En enero tuve este ingreso, ¿no? Por decir, ¿no? Este ingreso de 23.000, por decir. Y en enero mismo, en el Banco Eurosol, tuve este ingreso de 37.000. Estos dos puntos pertenecen al mes de enero, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, en el caso de febrero puedo chequear 20.100, pertenece a Proban. Y el 28.950 pertenece también a febrero, pero del Banco Eurosol. Y puedo observar. Y así puedo crear más gráficos, por ejemplo. Vamos a ver otro gráfico. Ahora me dice crear un gráfico de áreas, dice, de áreas, en base a los bancos Autoban y Pacífico, dice, en los meses de febrero a abril, dice. ¿Ven? En los meses de febrero a abril. A ver, por ejemplo, aquí en este caso. Supongamos que yo selecciono aquí los dos, Autoban y Pacífico, que me está pidiendo, ¿correcto? Y en los meses de febrero a abril, entonces febrero es esta zona, entonces tengo que seleccionar con control, para poder marcar. No me está pidiendo enero, simplemente me está pidiendo febrero hasta abril, ¿correcto? Repito, sombreo los 2 meses que me está pidiendo, Autoban y Pacífico, y luego mantengo presionar la tecla control y selecciono el rango, la información que me pide que voy a graficar, ¿ya? Pero también este es un gráfico de áreas, me dice. Un gráfico de áreas. Ahora digo insertar, entonces el área también está en las líneas, un gráfico de áreas. Por ejemplo, acá tengo en 2D, dos áreas, ¿no? Área normal. Y aquí está, área apilada, área 100% apilada, área en 3D, también en 3D. Voy a elegir este área, este tipo de área apilada. Ahí está. Ahí puedo encontrar un gráfico de área. Ahí está el otro gráfico. Un gráfico de área. Igual lo mismo, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? No sé si ustedes pueden ver algunos ahí los meses, ¿no? Se dan cuenta que aparece nuevamente aquí, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, nuevamente me voy a diseño y le digo aquí seleccionar datos. Entonces, ¿quién cambio? Cambio aquí, alumnos, las etiquetas del origen horizontal. Ahí están los 3 numeritos. Entonces, le digo el botón editar y voy a seleccionar los 3 meses, ¿no? Los 3 meses, ¿ok? Los 3 meses. Ahora aceptamos. Entonces, aceptar. Entonces, deben aparecer abajo en el eje. Ahí está. Febrero, marzo y abril, ¿no? Febrero, marzo y abril. Y ahí puedo colocar también sus etiquetas, ¿no? Sus etiquetas de datos. También puedo marcar etiqueta de datos. Ahí está. En un área, ¿no? Observen que cómo ha ido en alza, ¿no? Un área, ¿no? Se ha ido aumentando la generación de ingresos, ¿no? A través de este gráfico, ¿no? Bueno, en su título también, ¿no? Ya hablamos después. Vamos a colocar también después. Así es. Ya dice, por ejemplo, ahora vamos a crear un gráfico de líneas en base a todos los bancos y todos los meses. Lo podemos marcar así, por ejemplo, ¿eh? Mire, podemos marcar así. Sombreamos todo y sombreamos toda esta área, ¿ya? Vamos a ver qué nos pasa. Si algo sale mal, podemos corregir, ¿ah? Miren, por eso cuando uno crea un gráfico, alumnos, un gráfico, a veces no todos los gráficos nos aparecen bien o no se pueden trabajar de repente, no es la manera correcta de la selección, ¿no? También depende mucho. Hay que tener siempre en cuenta, es lo que se va a graficar generalmente. ¿Quién me dice todos los meses? ¿No? Vamos a poner, supongamos acá me dice que es en líneas, ¿no? En líneas. Vamos a poner nuevamente en líneas, vamos a elegir este. Vamos a elegir con puntos. Ahí está. Ahí están todos los meses. Ahí sí me apareció todos los meses, alumno. Ahora sí me apareció todos los meses. Ahí está. Si no hubiéramos marcado estos títulos, alumnos, hubiéramos aquí aparecido 1, 2, 3, 4. ¿Dónde ustedes pueden cambiar aquí en seleccionar datos? ¿Alumnos? En seleccionar. ¿Podemos activar las etiquetas? Sí, también podemos seleccionar las etiquetas. ¿Sí? Pero por ejemplo, acá en este gráfico, alumnos, un momentito, acá, miren, por ejemplo, entonces, abajo hay un botoncito de filtro, ¿no? Esto ustedes lo hemos trabajado en el tema de filtros, ¿no? Filtros automáticos y filtros avanzados.
Es un filtro. Entonces, esto me permite filtrar. Yo, por ejemplo, voy a hacer un clic, y ahí me indica, esta herramienta, me va a indicar, ¿hay una conversación? Ah, ya, bueno, sí, pues, ya está. Entonces, le estaba comentando, ahí, vamos a compartir, compartido. Vamos, allá, muy bien. Estaba comentando con esta herramienta, ¿no? Es un filtro, ¿no? Entonces, acá podemos también hacer filtraciones. Por ejemplo, yo voy a hacer un clic aquí, y ahí me aparece qué es lo que yo quiero filtrar, por decirlo, ¿no? Pongamos, aquí yo puedo filtrar de repente aquí tanto las categorías, por ejemplo. Supongamos que yo no quiero filtrar, quiero filtrar, por ejemplo, los bancos, para poder diferenciar. A ver, vamos a desactivar Proban y voy a desactivar Autoban, ¿ya? Simplemente. Entonces, ahí yo puedo filtrar. Miren, fíjense ahí, puedo filtrar, Entonces, estoy activando, ¿no? Entonces, puedo filtrar. Y hasta los meses también puede ser, ¿no? Entonces, yo puedo aplicar entonces acá. Por ejemplo, supongamos, Proban y Autoban. Aplicar. Simplemente se ven dos líneas, porque solamente estamos trabajando con dos series de los bancos. Ahí está. Puedo activar nuevamente. Seleccionamos el check y aplicamos, ¿no? Se pueden utilizar ustedes el filtro. Pero además, también algunos ustedes pueden colocar de aquí, dentro de esta tablita o de este gráfico, su tabla de datos. Una opción, ¿no? Una tabla de datos. Entonces aquí abajo pueden colocar su tabla de datos. Necesitan también. Aquí hay varias opciones que ustedes pueden trabajar, barras, línea de tendencia, también pueden trabajar, barra inferior. Vamos a trabajar con varias opciones aquí, con varias opciones. Ya, nos falta un gráfico aquí, nos falta un gráfico. Voy a colocar este un poquito más acá. Muy bien. He puesto la teoría un poquito. Ah, ya, los mini gráficos, vamos a hablar un poquito de ese tema. Y vamos a seguir creando más gráficos. También tenemos un tema que es los mini gráficos, ¿no? Ustedes miran ahí, alumnos, miren los minigráficos, ¿no? ¿Por qué se llaman minigráficos? Porque son pequeños, ¿no? Un minigráfico es un gráfico muy pequeño, dice, que se puede situar en una celda de la hoja, ¿no? También va a proporcionar la representación, ¿no? De un dato. Y dice, usemos minigráficos para reflejar tendencias de serie de valores, de aumentos, reducciones, ciclos económicos, valores mínimos, máximos, etcétera, alumnos. Y aquí podemos ver estos minigráficos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejercicio, aquí, por ejemplo, hay un ejercicio referente a esta tablita. Dice acá, crear un minigráfico de columna en las celdas respectivas. Ahí nos está pidiendo que creemos un minigráfico de columnas en las celdas respectivas. Ahora, alumnos, los minigráficos, alumnos, no son como los gráficos normales, los gráficos grandes, los gráficos estadísticos, como lo llaman algunos. Los minigráficos solamente se pueden crear de valores. O sea, dentro de los minigráficos no se puede incorporar una etiqueta de un título. Si queremos agregar una etiqueta no se va a poder. Simplemente los minigráficos se crean de los valores. Por ejemplo, acá nos dice crear un minigráfico de columnas en las celdas respectivas. Yo me voy a ubicar aquí. ¿Ya? Miren, y vamos a ir a insertar. ¿Ya? No estoy seleccionando nada, repito. Me voy a ubicar en esta celda. Puedo estar en esta celda, puedo estar en cualquier celda. Es muy distinto crear un minigráfico. Ya, me voy a ubicar en esta celda, fuera donde nos pide crear, ¿ya? En esta celda. Insertar, y aquí voy a encontrar los minigráficos, alumnos. Hay tres tipos de minigráficos. Minigráficos de líneas, minigráficos de columnas y minigráfico de ganancias o pérdidas. Entonces es para valores positivos y negativos. ¿Ya? Yo voy a crear, primero voy a crear de líneas, ¿ya? De líneas. Muy bien, correcto. Miren, ahora me está pidiendo, dice, el rango de datos. ¿Quién es el rango de datos? El rango de datos son los valores. Voy a seleccionar todos estos valores. ¿Ya? Todos estos valores. Aquí. Luego me dice ubicación. Ubicación. Entonces, la ubicación viene a ser estas celdas. ¿Ya? Ahora sí aceptamos. Ahí está.
Es un mini gráfico de líneas. Ahí puedo ver la tendencia, ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo, y puedo interpretar, ¿no? Proban. En el mes de enero, bueno, cada puntito, en este caso no se interpreta muy bien, pero lo que voy a hacer en estos momentos es darle un poquito más de altura. Le voy a dar un poquito más de altura a las celdas, ¿ya? Las filas, perdón. Ya está. Ahí sí lo puedo interpretar un poquito mejor. ¿Ok? Lo puedo interpretar mejor. Ahora, si observamos aquí, alumnos, estos son los minigráficos. Son minigráficos, como les decía, de líneas. La interpretación. Por decir, si yo quiero marcar aquí, voy a colocar aquí, me voy a ir a la cinta diseño, la cinta diseño. Entonces, esta cinta diseño tiene sus herramientas del minigráfico. Tiene editar, líneas, columnas, ganancias o pérdidas, tiene para mostrar herramientas, tiene para estilos, tiene para color de minigráfico, color de marcado, tiene para eje, tiene hasta para borrar el minigráfico. Tiene un conjunto de herramientas. Entonces, yo quiero, por ejemplo, aquí mostrar el punto más alto de los ingresos de todos los bancos. Miren, ¿ah? Entonces aquí, pues repito, vuelvo a seleccionar esto, ¿no? Simplemente hago un clic porque está seleccionado. Entonces me voy aquí, ¿ve? En mostrar. De la misma cinta diseño, de herramientas, ahora dice, ¿ve? Herramientas para minigráfico, ¿ven? Y en el anterior salió herramientas para gráficos, ¿no? Herramientas gráficos. Herramientas para minigráfico. Entonces aquí voy a encontrar este grupo, mostrar, y me aparecen bastantes chats, bastantes casillas. Entonces digo, el punto más alto, voy a marcar. Ese es el punto más alto. Ese es el ingreso más alto. Si yo puedo ver en ese puntito rojo, ese es el punto más alto. Por ejemplo, en el caso de ProBan, es en el mes de marzo, ¿no? En el mes de marzo. Porque yo puedo colocar todos los puntos también. El punto más alto. Aquí 26.000. Aquí. En enero, 37. ¿No? Perdón, en Eurosol, ¿no? Entonces aquí, en enero, claro, enero, muy bien. Aquí, por ejemplo, Autobán, ¿no? El último mes, abril. Aquí, nuevamente el primero. Ahora, ¿puedo marcar los puntos más bajos? Bien, más bajos. ¿Puedo marcar los puntos negativos? No hay ninguno negativo, no hay ninguna pérdida. No hay. Primer punto, marcadores. Aquí puedo habilitar los marcadores. Marcadores para que se vean todos. Se vean todos. Yo puedo activar aquí, punto más bajo. Lo puedo dejar en punto más alto. Son los puntos más altos. Son los puntos más altos. Igual, cuando yo voy a crear, por ejemplo, otro minigráfico, por ejemplo, acá. De repente voy a ubicarme por aquí, voy otra vez a insertar, nuevamente acá le digo, a ver, vamos a trabajar ahora con columna, ¿ya? Columna. Ahora nos pide el rango de datos. Vuelvo a repetir, ¿quién es el rango de datos? El rango de datos son todos los ingresos, ¿no?, que tenemos de los bancos, todos estos ingresos, los valores. Porque, ojo alumnos, ¿ah?, los minigráficos no aceptan, miren, supongamos que profesor, pero yo quiero que salga con los bancos, ¿no? Con los nombres de cada banco, cada institución. Miren, columna, miren, ¿ah?, columna. Voy a marcar rango de datos, ¿ah? Miren, estoy marcando desde Probana. Ubicación, aquí. Aceptamos. ¿Ven? No aparecen. Pero ojo, que ahí el minigráfico está mal. Miren, aquí. Pero vamos a crear el mismo minigráfico aquí, ¿ya? A ver, vamos a ir nuevamente. Seleccionamos con los valores. Vamos aquí nuevamente a insertar. Columna, ¿ya? Rango de datos. Rango de datos. El rango de datos es todos estos montos. ¿Cierto? Todos estos montos. Ubicación. De aquí. Aceptamos. ¿Ven? Ahí está. Acá he dejado un espacio. Un espacio. Este es el gráfico correcto. Este es el gráfico incorrecto. Entonces, ¿cómo lo borro esto? Simplemente selecciono de las herramientas de minigráfico, diseño, y aquí hay un botoncito que dice borrar, un borrador. Borrar minigráficos seleccionados. Y este es el gráfico correcto. Y ahí podemos ver un gráfico de columnas, fíjense. Un gráfico de columnas. Observen alguno. Ahí podemos ver los gráficos. Miren ahí. ¿No? Ahí podemos ver, cuando la barrita sea más grande es el valor más alto, ¿no? Cuando la barrita sea más pequeña es el valor más pequeño. Entonces ese es un minigráfico. Minigráfico de líneas, minigráfico de
barras también, ¿no? Mini gráficos también de columnas, también tenemos los negativos y positivos. Pero, por ejemplo, acá no hay ningún valor positivo. Supongamos que yo lo voy a cambiar, ¿no? Lo voy a cambiar, uno lo voy a convertir a negativo, ¿ya? A ver, aquí, tuve menos 13.000, menos 13.000. Ahora voy a crear el otro gráfico que es de ganancias y pérdidas, ¿ya? Vamos a ver. Entonces nos ubicamos aquí, ¿ya? Insertar gráfico de ganancias y pérdidas. Rango de datos, marcamos el rango. Ubicación viene el lugar donde va a quedar el gráfico, ¿ya? Seleccionamos, o si le decimos aceptar. Ya, muy bien, alumnos. Ahí se van a dar cuenta, alumnos, se van a dar cuenta que cuando vean ese tipo de gráfico, ese rojo indica que es pérdida, o sea, es negativo. Pero fíjense, alumnos, que las barritas todas son iguales. Simplemente lo que tú ves acá, lo que se puede ver aquí, alumnos, es los valores negativos, que son rojos, justo en el eje, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Negativos, positivos, ¿no? Hacia arriba. En el eje, justo en el eje. Entonces nos muestra aquí. Esos son los tipos de gráficos. Es como aquí, por ejemplo. Aquí hay otros ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente otros ejercicios. Por ejemplo, nos dice crear un mini gráfico. Por ejemplo, vamos a crear acá el primero. Crear un mini gráfico de líneas de acuerdo al tipo de cambio en el primer trimestre. Lo que queremos nosotros aquí, alumnos, es ver el nivel de incremento, ¿no? Cómo ha ido incrementándose o disminuyendo el tipo de cambio, en este caso la moneda extranjera, el dólar, ¿no? Por ejemplo, acá, nos ubicamos aquí. Entonces me está pidiendo aquí, de los 3 primeros meses, crear un gráfico de líneas de acuerdo al tipo de minicambio, ¿no? Entonces aquí, crear un gráfico de líneas de acuerdo al tipo de cambio, el primer semestre. Entonces quiere decir los 3 primeros meses, ¿no? Los 3 primeros meses. Gráfico de líneas, de acuerdo al primer semestre. Primer semestre quiere decir que son los 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ahí está. Gráfico de líneas. Entonces insertamos. Gráfico de líneas. Vamos a quedar con estos puntos. Con estos puntos. Gráfico de líneas. ¿No? Este es el tipo de cambio. Gráfico de líneas. Ahí podemos darnos cuenta, alumnos, por ejemplo aquí, en el caso, vamos a colocar etiquetas para poder interpretar mejor acá, ¿no? Es un gráfico de líneas que representa el primer semestre, ¿no? Al primer semestre del año, ¿no? Pueden observar ahí, ¿no? Por ejemplo, que en enero el dólar estuvo 2.81, ¿no? Pero ¿qué pasó? Después hubo una baja, ¿no? 2.70. Y luego más ha ido bajando el dólar, ¿no? 2.68, llegó a 2.50, y nuevamente se comienza a disparar, ¿no? Y llegó hasta 2.73, ¿no? Es decir, vamos a hacer una comparación, ¿no? En el precio del dólar. Igual haríamos crear un gráfico de áreas de acuerdo al tipo de cambio en el tercer trimestre, Pero ahora nos pide un gráfico de ¿qué? Un gráfico de áreas, de acuerdo al tercer trimestre. Entonces, tercer trimestre sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 3 meses, tercer trimestre. ¿Ya? Julio, agosto, septiembre. Hay que hacer un gráfico de áreas. Insertar. Vamos a líneas y buscamos un gráfico de áreas. Vamos a buscar este gráfico de áreas. Vamos a elegir este también, ¿ah? Vamos a elegir este. Área apilada. Ahí está. Este es un gráfico de área. Y podemos ver también cantidades, ¿no? Vamos a ponerle las etiquetas. ¿No? Es un gráfico de áreas. Del tercer trimestre nos está indicando. Entre julio, agosto y septiembre, ¿no? El precio del dólar, ¿cómo está, no? Estaba en alza 2.83, de ahí bajó a 2.79 y luego nuevamente subió a 2.80, ¿no? Un poquito aumentó. Así es. Luego también tenemos que crear un gráfico de líneas de acuerdo al tipo de cambio en los últimos 4 meses. En los últimos 4 meses. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Un gráfico de líneas también. Gráfico de líneas. Gráfico de líneas. Vamos a salir con estos puntos, con eso. Los últimos 4 meses, un gráfico de líneas.
Los últimos 4 meses. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Vamos a colocarle también etiquetas. Ya está. Fíjense cómo está. De los últimos 4 meses. En septiembre estuvo 280, bajó nuevamente, bajó un poquito más y nuevamente subió al mismo rango, ¿no? Al mismo rango de precio. Así es. Luego que nos dice crear un gráfico de área de acuerdo al tipo de cambio durante todo el año, dice. Todo el año, o sea, para los 12 meses. ¿Gráfico de qué? Gráfico de líneas, de áreas, de áreas. A ver, seleccionamos. Vamos a insertar y vamos a crear nuevamente el gráfico de áreas. Ah, ya, este es para todo el año, miren. Este es para todo el año, ¿no? Ahí está. Entonces voy a activar también, voy a aumentar un poquito más el tamaño. Para todo el año, ¿no? Tipo de cambio, todo el año. Vamos a darle también los valores, las etiquetas. Ahí está. Ha ido, ¿no? Una baja, subió, nuevamente baja, baja y nuevamente subió, ¿no? Así es. Todo esto. Vamos a ponerlo arriba también, ¿no? Así es. Y al final nos pide otro ejercicio que es referente a las líneas de acuerdo, un mini gráfico de líneas, me dice acá. Otro ejercicio, un mini gráfico de líneas. De acuerdo a la celda que corresponde, dice. Crear un mini gráfico de líneas de acuerdo a la celda que corresponde. Vamos a hacerlo de todo el año, a ver. Aquí, ¿ya? Para ver. Vamos a darle un poquito más de altura y anchura. Para ver. Ancho y alto un poquito. Pero vamos a insertar mi gráfico de líneas. Los rangos son todos los tipos de cambio. La ubicación, que sea aquí mismo, ¿no? Aquí, esa celda. Ahora sí aceptamos. Ahí está. Parece este modelo, ¿no? Si se dan cuenta, parece, ¿no? Parece este modelo de acá, el gráfico de área, ¿no? O sea, tiene el esquema, ¿no? Tiene el esquema. Lo de arriba, ¿no? Tiene todo el esquema. Todo el esquema. Fíjense, ¿no? Ahí puedo buscar el punto más alto, pues, ¿no? Diseño, punto más alto, ¿no? Punto más alto. Podemos buscar los puntos. Ahora, de repente aquí podemos cambiar otro color, de repente, ¿no? El color también de la línea, pueden cambiarlo. El color acá también, ¿no? De rojo. Es decir, el color, por ejemplo, el color de la línea, ¿no? El color de la línea. Pueden ustedes cambiar el color de la línea. Y pueden cambiar el color de la línea. Y rojo, ¿no? Rojo. Pueden cambiar el color del marcador. El punto más alto, por decirlo, el punto más alto. Pongamos que sea verde. Es verde, ¿no? Cambia aquí. Pueden hacer varias características acá con respecto a los minigráficos. Ahí está. Ahí podemos ver el minigráfico. Es el punto más alto. Más alto. Punto más bajo, por decirlo, ¿no? Podemos cambiar ahí. Aquí, por ejemplo, también tenemos para crear dos gráficos con formato de diseño, ¿no? O sea, crear un gráfico en, en columnas, vamos a también crear en columnas, pero vamos a cambiar en columnas 3D, pero cambiar en diseño, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo seleccionar los productos que he vendido, ¿ya? Presiono control y luego las ventas. Las ventas. Entonces me voy a ir aquí y le voy a elegir columnas 3D. Ahí está, en columnas 3D. Es un gráfico. El otro también lo voy a hacer igual. Ahora viene lo que es los montos de producción. Ahora. Costo de producción, control, ahí está separado, ¿no? Y los montos. Y nuevamente aquí en columnas en 3D. Estos dos tipos de gráficos. Voy a bajar un poquito el zoom para trabajar. Todos gráficos. Un formato de diseño, me dice aquí, ¿no? ¿Cómo trabajar con formato de diseño? Eso es lo que estábamos viendo hace un momento atrás. Por ejemplo, acá alumnos, de repente yo quiero cambiarlo aquí. Voy a hacer doble clic en cualquiera de las barritas. Voy a hacer doble clic en estas barritas. Y le voy a indicar aquí la forma de la columna. Pues. Supongo quiero que este vaya en pirámide. En pirámide. Pirámide. O cono completo, dice. Cono completo.
Y este vaya en pirámide. Seleccionamos este y vamos a este en pirámide. Podemos cambiarle. Pirámide completa. En cuadro, ¿no? Como estaba anteriormente, ¿no? Pirámide completa. Ahora, más o menos así de esa manera, ¿no? O cambiarlo a uno normal, que es el cuadro normal. Ahora, en el caso de gaseosa, por decirlo, ¿no? Aquí. Cambiar los gráficos. También alumnos, los gráficos, por ejemplo, alumnos pueden también, no hay imágenes grabadas. También los gráficos, alumnos, eh, pueden agregarse imágenes, ¿ah? También se pueden agregar imágenes a los gráficos. Estos gráficos, estas barras, ustedes pueden agregar alguna imagen. Alguna imagen, sino que este equipo no tiene imágenes, es nuevo. Entonces también se puede agregar imágenes aquí. En caso que quieran agregar imágenes aquí en las barras, en las barritas, algunos se pueden agregar. Como esta máquina es nueva recién, no tiene imágenes, no tiene ninguna imagen. Entonces podemos podemos colocar acá una imagen. Y podemos colocar una imagen, ¿no? Insertamos nada más imágenes y buscamos ahí. Luego de cámara, ninguna, no tiene imagen. Podemos insertar. Porque ustedes, no sé si habrán visto en internet, algunos gráficos tienen sus imágenes, ¿no? Sus imágenes, pueden traer imágenes. De acuerdo, por ejemplo, cuando hacen estadística de repente, ¿no? De pacientes, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de encuesta de animales, ¿no? Dibujitos de animales, ¿no? Perrito, leoncito, ¿verdad? Cualquier tipo de animalito. Entonces pueden ir colocados dentro de un gráfico. Ustedes pueden colocar. Nosotros no lo vamos a hacer este gráfico. 10. Aquí, muy bien. Otro tipo de gráficos. Pero aquí, por ejemplo, para hacer este gráfico, alumnos, hemos tenido también otra de las cosas importantes. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, hemos tenido que aquí hallar, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un resumen. Este es un cuadrito de resumen, ¿ah? Un resumen. Este cuadro. Es un cuadro. Este es un cuadro. Entonces acá van las regiones, ¿no? Noreste, norte, centro, sur, oeste. Y este es un número de estados. ¿Cuántos son del noreste? ¿Cuántos son del norte? Fíjense ahí que ahí hemos utilizado una función, ¿eh? Que ustedes saben manejar, contar, sí. Claro, porque esta es la tabla de datos. La tabla de datos, la tabla de muestra. La tabla de muestra. Este es del país de México. Es un estado de la República Mexicana. Hemos encontrado su estado, la población de cada estado y su región o ubicación. Entonces nosotros lo hemos sacado aquí, obtenido aquí en este resumen, ¿no? Número de estados. En noreste, ¿cuántos estados son? Tanto, ¿no? En el norte, tanto. En el centro, tanto. En el sur, tanto. Se trabajan por estados, ¿no? Superficie de cada región. Por ejemplo, acá me dice hallar el número de estados por región. Bueno, ya está aquí. Ya. Ahí está, ¿no? Hemos tenido que emplear contar puntos. Hallar la superficie. Entonces hemos tenido que sumar. Tenido que sumar, ¿no? Oeste, etc. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un gráfico de columna agrupada, dice. Pero primero, hemos tenido que hallar por región. Todo esto. Marcamos, sombreamos las regiones con su número de estados. Vamos a insertar acá un gráfico también igual de columnas. Vamos a hacer un gráfico de columnas normal. En 2D nada vamos a dar. En 2D. Ahí está. Este gráfico es con el número de estados. Número de estados. Marcamos aquí, colocamos número de estados. Número de estados. Es un gráfico de número de estados, ¿no? Podemos chequear aquí, podemos agregar aquí también. Vamos a darle la etiqueta de datos para saber cuántos estados que cada región tiene, ¿no? Por ejemplo, el noreste tiene 4, ¿no? Igual norte tiene 6, el centro tiene 9, el sur 2, el sureste 5 y el oeste 4 y el final este tiene 2. Igualmente, para la superficie de la región, igual, hemos tenido que aplicar una fórmula. Aplicar una fórmula. Y aquí podemos ver, ¿no? Igual. Vamos a crear otro gráfico igual, ¿no?
Nuevamente las regiones, seleccionamos con control y su superficie. Superficie. Insertar, nuevamente hacemos el mismo gráfico. Vamos a entender muy bien la superficie. Este ya es un gráfico, número de estados es por superficie, ¿no? Superficie de región, ¿no? Así es. Superficie. Ahí está, superficie igual, ¿no? El norte igual. Simplemente que aquí varía, ¿no? Ha variado. Es un gráfico. Igual que los gráficos anteriores, simplemente que aquí hemos tenido que hacer este resumen. Algunos hemos tenido que resumir. Hemos tenido que resumir utilizando las funciones, ¿no? Las funciones de Excel. Algunos, usando las funciones de Excel. Y aquí viene un gráfico de histograma, ¿no? De histograma. Es así, ¿no? Son barritas, ¿no? Dice, los datos trazados en un gráfico de histograma muestran la frecuencia dentro de una distribución. Cada columna del gráfico se denomina clase. Se puede modificar para analizar con mayor detalle. ¿Ya? Este es un nuevo gráfico, alumnos, que viene en la versión de Excel 2016, hacia adelante. En la 2013 no existe este tipo de gráfico. Lo que tienen en 2013 no van a poder crear este tipo de gráficos. ¿Ya? Pero sí lo pueden hacer alumnos con la versión 2013-2010, lo pueden hacer. Ahora les voy a explicar cómo se hace, alumnos, cómo podemos crear un tipo de gráfico de histogramas, ¿no? Así es. Vamos a ver cómo creamos este tipo de gráfico. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos datos no agrupados, ya que están agrupados ya, con tabla, ¿no? Agrupados, no agrupados, por ejemplo. Vamos a trabajar con este tipo de datos primero. Acá están los números y edades. Números y edades. Vamos a seleccionar toda esta tabla. Esta tabla. Son 200. Una vez que hemos seleccionado toda esta tabla, vamos a ir a insertar y ahí vamos a buscar ese tipo de gráfico. Aquí este gráfico. Gráfico de estadístico. Ahí está. Y ahí podemos elegir. Ahí está el gráfico. Ahí nos indica el Excel que usemos este tipo de gráfico, dice, ¿no? Ahí dice, use este tipo de gráfico para mostrar la distribución de datos agrupados en ubicaciones. ¿Ya? Por ejemplo, este es el gráfico. Este es un gráfico de histograma. Nosotros sabemos que los gráficos de histograma, alumnos, no tienen espacios. Entonces están juntos, ¿no? Están juntos. Un gráfico estadístico, un gráfico de histograma. Ahí podemos ver los grupos. Abajo en la parte inferior están los grupos. ¿Mm? Así es. De este grupo a este grupo, tantos, ¿no? Tantos. Del 1 al 36, por decir, ¿no? Del 36 al 71, ¿sí, no? Del 71 al 106, del 106 al 141, etc. Podemos colocar también sus etiquetas, ¿no? Sus etiquetas. Están iguales, ¿no? 36, 35, 35, 37. Son edades. Son edades. Encontramos ahí del 1 al 36, ¿no? Las edades, 36. Estamos contando 36, acá 35, acá 35, 35, 37, 24, el último. Pero, por ejemplo, aquí alumnos, en este caso, este gráfico, en el caso de no agrupados, ¿no? Es sencillo. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo voy a seleccionar, miren, en el caso, voy a bajar un poquito esto hacia abajo. Vamos a trabajar aquí en los no agrupados, por ejemplo. Supongamos, ¿no? En caso de que yo quisiera, por ejemplo, pongamos aquí, en este gráfico, ¿no? Este gráfico, fíjense, es sencillo. Estos son los datos no agrupados, los números, edades, ¿no? Primero 30, el 2 42, y así, de diferentes edades, variables. Diferentes edades, hasta los... Ah, entonces ahí está. Muy bien. Ahora, por ejemplo, en este gráfico, por ejemplo, los no agrupados, miren. Vamos a seleccionar, por ejemplo. Esto es en el caso cuando ustedes tienen, por ejemplo, una versión antigua también, por ejemplo. Yo voy a seleccionar aquí, ¿ya? Voy a seleccionar, y me voy a ir a insertar,
Y voy a elegir este tipo de gráfico nuevamente. Miren, alumnos. Miren, voy a borrar. Esto lo puedo hacer, por ejemplo, en 2013, 2010. Voy a seleccionar todas las frecuencias, ¿ya? Miren, ¿ah? Voy a seleccionar todas las frecuencias. Sin los pesos, ¿ah? Después se lo voy a colocar al último después. Seleccionamos todas las frecuencias, ¿ya? Todas las frecuencias, la frecuencia absoluta. Sombreo. Me voy a insertar. Me voy aquí otra vez a este tipo de gráfico y le digo aquí. Pero voy a crear un gráfico de histograma, escuchen, un histograma, como lo hacía en las versiones anteriores, por decir, ¿no? Acá. Entonces, selecciono, me voy aquí, columna agrupada. En columna agrupada, miren. En la versión 2013, 2010 lo hacía así, de esa manera. ¿Ya? Miren. Entonces, ya tengo ese tipo de gráfico ahí. ¿No? Ahora, lo que tengo que cambiar abajo es lo de abajo, ¿sí o no, alumnos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son los pesos, de 45 a 55, 55 a 65, etc. 2, 4, 6, 7. Hace un momento les enseñé cómo se cambian esos ejes, ¿no? Estos ejes que están aquí, en pesos, gramos, deben ir aquí abajo, en cada barrita. Aquí dice de 45 a 55 hemos hallado 7 pacientes, por decir, ¿no? Pacientes. 55 a 65 kilos hemos hallado 10 pacientes, por decir, ¿no? Supongamos que fue una encuesta de pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces lo vuelvo a repetir. Simplemente lo que yo he hecho primero es sombrear todas las frecuencias, irme a insertar, irme a este tipo de gráfico y voy a elegir este tipo, que es en columna agrupada en 2D. Ya está. ¿Ok? Esto lo puedo hacer en la versión 2010, 2013 también. ¿Ya? Una vez que he seleccionado este tipo, entonces me voy a ir luego a cambiar. Quiero agregar estos aquí en este eje. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a esta opción. Siempre esta opción, seleccionar datos. Una vez que he seleccionado datos, alumnos, me voy a ir a esta opción que dice editar. Y me aparece rango de rótulos del eje. ¿Quiénes son los rótulos? Los que están agrupados. Ahora le digo aceptar. Ahora sí puedo ver los grupos, ¿no? Los pesos, son alumnos. Están abajo al pie. Y además, puedo también ver aquí otro punto, que son las etiquetas. Ahí lo voy interpretando mejor, ¿no? Una mejor interpretación, ¿no? Dice de 45 a 55 kilos, por decir, ¿no? 7 pacientes. 55 a 65, 10 pacientes. De 65 a 75, 15 pacientes. Así es. Pero ahora, otro de los puntos importantes aquí. Que los gráficos, alumnos, los gráficos aquí, por ejemplo, como decía, los gráficos de histograma, no pueden tener espacios. No pueden. En cambio, el de aquí en los agrupados, ¿no? Deben estar así. Entonces, ¿qué debo hacer? Que estas barritas aumenten el tamaño. Que se vea con un histograma, como el que tenemos abajo, en la parte de abajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Entonces tenemos que aumentar el tamaño de las barras. El tamaño de las barras, alumnos. En cambio, el de aquí, el no agrupada, salió directamente, rápido. Pero el de aquí de las edades, no. ¿Qué hacemos aquí en este caso? Simplemente hacemos otra vez doble clic sobre cualquier barrita. Vamos a hacer doble clic. Muy bien. Al hacer doble clic sobre cualquiera de las barritas, alumnos, va a aparecer otra vez formato de serie de datos. Opciones de serie. Trazar serie en. Y nos aparecen aquí dos opciones. Hay una opción con un porcentaje negativo y hay otra opción con un porcentaje positivo. Uno me dice la superposición de series y el otro me dice ancho de intervalo. Por defecto me da ese valor, 219. Entonces, para que las barras vayan aumentando, porque esto ya no es un histograma, es un gráfico cualquiera, entonces se tiene que disminuir el porcentaje. Este porcentaje lo voy a disminuir con este botoncito, haciendo clic varias veces. Y van a ver ahí, ¿no? Haciendo clic varias veces. Estoy bajando el porcentaje.
Al bajar el porcentaje, estoy viendo que las barritas van aumentando de tamaño, en ancho, no en altura, sino en anchura, hasta que se vea como un histograma. Ya está. Cierro. Listo. Ahora sí, alumno. Eso es un histograma, ¿no? Que nosotros normalmente aquí en Excel lo llamamos los gráficos histograma, ¿no? Gráfico estadístico, gráfico de histograma. Así, de esa manera, alumnos. Entonces, esto lo pueden aplicar en 2013. 2013 tiene estas herramientas, sí posee. Salvo que el 2010 tiene otro cambio, tiene otro tipo ya. 2010 cambia, ahí cambia totalmente. ¿No? Y este es el otro gráfico. Así es, alumnos. Y aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con un gráfico de Pareto, ¿no? Pareto. Nos preguntamos, ¿qué será un gráfico de Pareto, profesor, no? ¿Qué es un gráfico Pareto? ¿Qué significa Pareto, no? ¿Qué llamamos Pareto? Los gráficos Paretos, alumnos, como su mismo nombre lo dicen, Pareto viene de la palabra par. Entonces, los gráficos de Pareto, alumnos, generalmente son gráficos para hacer comparaciones, ¿no? Para hacer comparaciones también. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de frecuencias de una reparación de maquinaria. Por ejemplo, yo lo voy a cambiar acá los códigos, pues, supongamos que este sea de la ciudad de Lima. Vamos a poner el link. I de Lima, CH de Chimbote, H de Huánuco, TA de Tacna, AR de Arequipa, LA de Lambayeque, AM de Amazonas. Lo voy a cambiar. Puno, de Puno, Cusco, otro AN Ancash, nada más, listo. Código, ¿no? Una ciudad. Entonces, código de la ciudad. Pongamos, el LI es Lima, ¿no? Se repararon 24 maquinarias, por decirlo. 24 maquinarias. Y de diferentes ciudades, ¿no? Son siglas nada más. Entonces, ya tenemos toda esta parte. Tenemos ahí la reparación de maquinarias. Son la cantidad de reparación de maquinarias que ha efectuado la empresa. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Caterpillar SAP. Asociación Anónima de Lima. Entonces, acá tenemos, ¿ya?, la empresa. Primero vamos a tener que hacer el pequeño cuadro para poder elaborar el gráfico Pareto. ¿Vamos? El gráfico Pareto. Cuando uno quiere hacer un gráfico Pareto, alumnos, primero vamos a tener que ordenar los valores de mayor a menor. Y vamos a ordenar las frecuencias. Podemos seleccionar todos estos datos, ir a datos, a ordenar, y aquí elegimos la frecuencia. Y aquí decimos de mayor a menor. De mayor a menor. De mayor a menor. Así es. Claro, que han cambiado la posición de las ciudades y cambiado la frecuencia, ¿no? Porque estamos pidiendo que la frecuencia sea de mayor a menor. Así es. Lima tiene la menor reparación de maquinaria, ¿no? Así es. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Por ejemplo, vamos a hallar primero la frecuencia, o sea, el porcentaje de frecuencia, ¿no? El porcentaje de frecuencia. Pero antes de hallar este porcentaje de frecuencia, primero hay que hallar el total de frecuencia acumulada, ¿no? Ahí tenemos que sumar. Vamos a hacer una autosuma nada más ahí. Autosuma, ¿no? O la función suma. Ya, entonces, ¿cuántos equipos hemos reparado? 2.950 equipos, ¿no?, de maquinarias. Diferentes tipos, ¿no? Ahora sí vamos a hallar acá el porcentaje. Bueno, el porcentaje sería igual a la frecuencia entre el total, ¿no? El total. Y este total tiene que ir fijado con valor absoluto, ¿no? Con valor absoluto. Ahí está. Luego seleccionamos aquí. Seguramente a ustedes les aparece así porcentajes. Copian nada más, copian hasta aquí, ¿no? Pueden copiar. Podemos copiar hacia abajo hasta el 100%, ¿no? Que sería el 1 ya. Así es. Y lo colocamos el porcentaje aquí.
Una vez que hemos copiado, vamos aquí arriba y le ponemos el porcentaje. El porcentaje. Con decimales aparece, ¿no? Con decimales. Muy bien. Ese es el porcentaje, ¿no? Ya podemos ver el porcentaje más alto arriba, ¿no? Más alto y más bajo. Ahora, por ejemplo, ¿qué en el acumulado? Acumulado, ¿no? Podemos nosotros podemos seleccionar ahí igual la frecuencia, ¿no? Pasamos la frecuencia. Pasamos la frecuencia, ¿no? Pasamos la frecuencia al acumulado. Pasamos. Ya 960 pasa aquí al acumulado. Bajamos a la otra celda, hacemos igual el acumulado más la frecuencia, ¿no? Enter. Y de aquí copiamos hacia abajo. Entonces, aquí debe dar el total general, 2.950. Y aquí ve el porcentaje acumulado. Igual, ¿no? Pasamos o trasladamos este porcentaje, el primero. Pasamos el porcentaje al porcentaje acumulado. Y para el segundo, nuevamente porcentaje acumulado más el porcentaje. Y copiamos esto hacia abajo, nuevamente. Ahí está. Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros hemos encontrado, ¿ya?, el gráfico. Por ejemplo, acá podemos utilizar, en el caso, por ejemplo, supongamos podemos utilizar aquí, miren. Vamos a hallar esto, vamos a hallar la frecuencia. A ver, vamos a graficar acá, vamos a crear el gráfico Pareto. Vamos a hacer este ejemplo primero. A ver. Seleccionamos todas las frecuencias con su porcentaje. Vamos a ir a insertar y buscamos el tipo de gráfico Pareto, ¿no? Gráfico Pareto. Entonces, generalmente algunos lo llaman los gráficos combinados. ¿Por qué, alumnos? Porque los gráficos Paretos, como su nombre lo dice, par. Entonces son dos gráficos en uno solo. Entonces aquí en la versión 2016, 2019, por ejemplo, vamos a encontrar aquí, encontramos aquí, a ver, podemos encontrar este tipo, ¿no? ¿Ven? Buscamos otra vez por aquí, los gráficos recomendados, por decir, gráficos recomendados, vamos a encontrar uno de repente, están los gráficos recomendados, entonces, vamos a ver por aquí, gráficos combinados, están los gráficos combinados, ahí está, por ejemplo, acá están los gráficos, este es el gráfico combinado, que simplemente nosotros lo llamamos gráfico Pareto, pero viene a ser un gráfico combinado. ¿Ya? Gráfico combinado. Ahora, podemos seleccionar, por ejemplo, esta frecuencia vamos a cambiar. Esta frecuencia, control con el porcentaje acumulado. ¿Ya? Con el porcentaje acumulado. Vamos a nuevamente aquí. Lo encontramos aquí. Ahí está. Este es el correcto. Por eso aquí hemos elegido la frecuencia, ¿no?, con el porcentaje acumulado. Nos vamos aquí a este tipo de gráfico. Pero también, si no encontramos aquí, miren esta línea ahí, ahí ve. También podemos buscar en los gráficos recomendados. Ahí está, aquí está, ve. Aquí está. Es el mismo que hemos visto anterior. Ahí está. Ahora, ¿por qué sale este gráfico, por ejemplo? Miren, nuevamente las series, aquí abajo nos dan números. Si borramos este gráfico y marcamos nuevamente, a ver, los códigos de ciudades con sus frecuencias, presionamos control y marcamos el porcentaje acumulado. Y vamos a insertar nuevamente y vamos a gráficos recomendados, ¿no? Aquí está el gráfico. Este es. Ahora aceptamos. Este es el gráfico par. ¿Por qué par, alumnos? Porque este gráfico tiene dos ejes. Tiene dos ejes. Por ejemplo, acá podemos observar en la serie de color azul, miren, de color azul, eso viene a ser la frecuencia, ¿no? Pero nadie pasa de 1000, por eso. Entonces, esto lo podemos bajar, ¿eh? Lo podemos disminuir, alumnos. Este eje, ¿no?, y este es otro eje, el eje de porcentajes. El eje de las frecuencias y el eje de los porcentajes. Podemos colocar, podemos cambiarlos, supongamos. Aquí, en este caso, por ejemplo, el porcentaje 120, pero solamente el porcentaje va al 100. Entonces, nosotros podemos hacer aquí, miren, vamos a ponernos un poquito más allá, tener espacio para trabajar. Ahí. Ahora sí. Por ejemplo, este porcentaje, alumno, 120, nadie llega a 120, 100 nada más, siempre el porcentaje acumulado. Entonces aquí podemos hacer doble clic.
Doble clic. Mayor, menor, acá está 120, dice. Simplemente, máximo. Pongamos que vamos a colocar 1 nada más, a ver. Vamos a ver qué pasa con 1. Y va a ir a 100, ¿ven? Cambió a 100. Así es, ese es el top. Así es, entonces ya cambió a 100%. Entonces 100% es aquí. ¿Eh? 100%. Ahora, igual aquí sucede aquí. También, si nos damos cuenta en esta tabla, nadie pasa de 1000. Nadie pasa de 1000. Bueno, entonces podemos colocar 1000 acá. Aquí doble clic y aquí podemos cambiar los valores de los ejes. 1200, entonces se le pone acá 1000, nada más, 1000. Borramos ese valor y escribimos 1000. Activado. Ahora ya está, 1000. Ahí está. Ahora miren, por ejemplo aquí, vamos a agregar algunos valores para tomar en cuenta. Etiquetas. Ahí está. Ese es un gráfico Pareto, amigos. Es un gráfico Pareto. De esta manera nosotros podemos trabajar con los gráficos Paretos. Gráfico de par, ¿no? Así es. Ahora sí podemos ver abajo las ciudades. Así es. Igual aquí podemos agregar sus títulos también, ¿no? Entonces podemos agregar títulos aquí. Puedo yo cambiar un título. Yo puedo indicarle aquí, por ejemplo, aquí vamos a cambiar los títulos. Series, por ejemplo. Entonces, ¿uno qué es? El primero que es la frecuencia, ¿no? Y el otro, ¿quién es? El porcentaje acumulado, los alumnos. Aquí está la serie, miren. Estoy marcando las series. Ojo, alumnos, ¿no? Estoy marcando la serie. Estas dos series nos da por defecto, ¿no? Pero podemos ir a seleccionar datos, ¿no? Y aquí podemos cambiar el nombre. Serie 1, serie 2. Serie 1, serie 2. Repito. Estos nombres que pueden interpretar, esta es la frecuencia. El azul es la frecuencia. Y el anaranjado es el porcentaje acumulado, ¿no, alumnos? Para poder identificar esto, colocar los nombres aquí, alumnos, tenemos que nosotros cambiar aquí, para ver de quién representa las barritas azules, ¿no? Y quién representa las líneas de color naranja. Fíjense, entonces aquí vamos a seleccionar esto, nos vamos a seleccionar datos, ya, atentos aquí, nos vamos a series, serie 1, que es este de color azul, modificamos. Y ahí nos está pidiendo el nombre de la serie, alumnos. ¿Quién es el nombre de la serie? La frecuencia. Aceptamos. Aceptamos. Ya apareció frecuencia. Ahora falta la serie 2, que es la línea. Nuevamente nos vamos aquí a seleccionar, marcamos la serie 2, alumnos, vamos a modificar, al botón modificar, nombre de la serie. ¿Quién es? Porcentaje acumulado. Claro, no lo he puesto completo, pero siempre uno acumulado. Ya está. Entonces yo puedo saber a quién representa estas barritas de color azul. Esta barrita de color azul. Y esta línea de color anaranjada. Estas son las frecuencias. La frecuencia del porcentaje acumulado. La frecuencia normal. Así es. De esa manera podemos crear un gráfico Pareto. Generalmente los gráficos Pareto son así. Todos son barras y líneas. Barras y líneas. Pueden combinar, ¿no? Entonces ustedes pueden ir acá a formato, diseño, ¿no? Agregar elementos del gráfico también. Pueden agregar un título. Pueden línea de cuadrícula. Pueden hacer una leyenda. Entonces pueden agregar una leyenda. Por ejemplo, leyenda abajo en la parte inferior, ¿no? Que está en la parte derecha. Y aquí nos aparece, y títulos de eje primario, ¿no? Que es este título, prende este título, acá podemos hallar frecuencia, ¿no? Frecuencia y porcentaje acumulado. Y ahí puedo interpretar, ¿no? Aquí, en Ancash, por ejemplo, ¿no? Zona. Tenemos 960 maquinarias fueron reparadas, ¿no? Un porcentaje de 32.54, ¿no? Igual aquí, ¿no? Cusco, por decir, ¿no? 154. Un porcentaje de 58.10%. Así. Un gráfico tipo
tipo Pareto, ¿no? Tipo PAR, se llaman. Pareto, pero generalmente que aquí en Excel se conoce como gráfico combinado, ¿no? Gráfico combinado. Y tenemos otro tipo de gráfico aquí, que se refiere al gráfico de cajas y bigotes. Cajas y bigotes, ¿no? Son gráficos nuevos. Es un gráfico nuevo, ¿no? Es un gráfico nuevo que no... Había las versiones anteriores también, pero no es igual. Se han acoplado acá las herramientas, el grupo de gráficos, ¿no? Dice, un gráfico de cajas y bigotes va a mostrar la distribución de los datos en cartillas, en cuartilas, ¿ya? Presentando la media y los valores típicos de las cajas. Podrán tener listas que se extienden verticalmente llamadas bigotes. Bigotes son esas líneas que aparecen en la misma gráfica, no lo voy a explicar cuáles son los bigotes. Estas líneas indican la variabilidad fuera de los cartiles superiores e inferiores, o cualquier punto fuera de las líneas o bigotes que se considera un valor atípico. Usa este tipo de gráfico cuando hay varios conjuntos de datos que se relacionan entre sí de alguna manera. A ver, vamos a ver por aquí. Yo, por ejemplo, aquí lo que se ha hecho, alumnos, es hallar estos valores para poder analizar el gráfico, pues, ¿no? Estos son una encuesta de 100 hogares, o sea, de 100 familias, 100 casas, ¿ya? Entonces, lo que se ha hecho es un análisis de los sueldos, ¿no? Hay diferentes grupos, hay 3 grupos, A, B y C. Entonces, aquí yo puedo ver en el grupo A, su promedio del sueldo de ingresos es esto, 2.517, con su máximo sueldo, miren, máximo de 4.068 y su mínimo de 334. Igual en el grupo B, encuestados, está, a ver, el promedio un poco más bajo, su máximo un poquito más bajo y el mínimo un poquito más alto que el anterior. En el caso del grupo C, el sueldo también es un poco más bajo, este es sueldo promedio de todo ese conjunto de personas que fueron encuestadas, ¿ya? Igual que el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces, esto se va a ver en el gráfico de cajas y bigotes, alumnos. ¿Cómo? De la siguiente manera acá. Vamos a primero a seleccionar todo esto. Vamos a seleccionar. Son 100 hogares. 100 hogares. Ya está. 100 hogares. Fue 100 hogares. Entonces vamos acá a insertar. Vamos a buscar. No está acá directamente en el grupo. Hay que buscarlo. Creo que está aquí en el tipo de gráfico de estadística. Y aquí está. Y ahí está, cajas y bigotes. Ese es cajas y bigotes. Es un gráfico estadístico también, alumnos, ¿ah? Es un gráfico estadístico para que ustedes puedan analizar aquí. Se llama caja, esos cuadritos son las cajas. Los bigotes son los que están alineados por fuera, para arriba y abajo. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es referente a los sueldos. Cero no hay nada, pero 500 para arriba, ¿no? En 4.000 y tantos para arriba. No, seguro que hay gente que gana 4.000 y tantos, ¿no? 4.000 deben haber algunos. Algunos que ganan, acá hay uno, ¿eh? 4.058, más o menos, ¿no? Entonces, pero aquí todavía no podemos interpretar mucho casi. Pero vamos a ver un punto importante aquí, ¿eh? En lo que es la caja y bigotes. Ahora vamos a poder analizar estos puntos. Yo estos puntos hemos tenido que analizar estos puntos. Esta es una función, ¿eh? Por si acaso. La BD, que usted no, de repente no lo manejan todavía, BD, base de datos. Un momento, un momento. Yogo, pueden despacio. Ya, entonces, le decía que este resultado de aquí, podemos analizar, por ejemplo, aquí, los promedios. Vamos a ver de las cajas. Por ejemplo, este es del grupo A, de las personas, ¿no? Del grupo A, este es del grupo B y grupo C, de las casas. Vamos a ver los valores para que, aquí. Vamos a asignar valores. Vamos a agregar elementos. ¿Ya? Aquí me voy a dar cuenta, alumnos, referente, fíjense en el grupo A, aquí, alumnos, en el grupo A, en la parte izquierda, vamos a ver un valor arriba, en el bigote de arriba, en la parte de arriba. ¿Qué son estos valores que están arriba? Estos son los valores máximos. Valores máximos. Y estos que están abajo son los valores mínimos. Están en los bigotes. Las cajas están al medio y los bigotes están arriba. Por eso se llama caja y bigotes. Entonces, aquí estoy analizando de 4.068, ese es el promedio. Ese es el máximo, el máximo.
Y este de aquí es el mínimo. ¿Ya? Igual sucede en el grupo B. Por eso tenemos que analizar este cuadro para poder interpretar el gráfico. Arriba, nuevamente voy a encontrar el máximo, ¿no? En el grupo B. Y abajo en el mínimo, 4,3. Es el mismo resultado de este análisis con la función de base de datos. Igual en el C, 4.058, aquí está 4.058. Y abajo, 709. Y estos promedios son los sueldos promedios. Sueldos promedios, 2.567.3. Entonces aquí está en el medio de la caja. Medio, 2.567.3. Lo mismo aquí aparece. Puedo mover un poquito, se puede mover de repente un poquito por abajo. ¿Ya? Entonces, voy a poder ahí observar también de igual manera su sueldo promedio. Ahí está, 2.402. Y el tercero sería aquí de 2.182. Seguramente los demás valores de repente son la mediana, puede ser la mediana, porque aquí te muestra esto, la mediana o la varianza. Entonces, esto lo que se hace uno para hacer trabajo de la parte estadística, ¿no? Entonces aquí teníamos que de todas maneras analizar con este cuadro, trabajar en este cuadro, si no, no hubiéramos podido entenderlo bien un poco. Estos grupos de encuestados, de acuerdo al nivel, ¿no? Al nivel A, nivel B, nivel C, ¿no? Así es, para poder analizar. Por eso nos muestra la cajita, ¿no? Cada caja, alumnos, representa el nivel A, nivel B, nivel C, ¿no? Se consideró por el grupo, ¿no? El grupo. Ustedes pueden considerar, depende, ¿no? Categoría A, categoría B, categoría C, etcétera. Vamos a ver otro gráfico por aquí, que todavía no. Aquí. Aquí creo que no. Y este es un gráfico también. Abajo también. Ahí. Tampoco. No falta estos gráficos de acá. Muy bien. Este es un gráfico también circulares, por ejemplo. Ya están los porcentajes hechos también ahí, alumno. Por ejemplo, son las cantidades. Son las cantidades. ¿No? Son las cantidades. Cantidades de los alumnos que estudian según carrera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de secretariado no hay casi hombres, cero, ¿no? Solamente mujeres, al 100%. En caso de contabilidad, sí. Masculino, ¿no? Y femenino, ¿no? En caso de enfermería, sí, también, ¿no? Masculino, pero femenino hay más, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un gráfico también circular. Generalmente cuando trabajamos con porcentajes, debe ser gráficos circulares, cuando es un porcentaje. En el caso cuando es gráficos combinados, sí hay que trabajar con gráficos Pareto. Cuando trabajen con frecuencia acumulada, ¿no? Frecuencia acumulada, etcétera. Pueden trabajar con gráficos combinados. Aquí, por ejemplo, nosotros seleccionamos, por ejemplo, aquí seleccionamos los dos sexos, masculino y femenino, seleccionamos control y marcamos su porcentaje. En el caso de secretariado, ¿ah? Secretariado. Repito, selecciono el sexo masculino o femenino, luego los porcentajes. Me voy a insertar un gráfico de torta nuevamente, un circular. Ahí está. Ahora, este es secretariado, ¿no? Este gráfico de secretariado. Secretariado. Me doy cuenta ahí que no hay ningún hombre, pues. Claro, todos generalmente son mujeres. En el caso aquí. Pero, por ejemplo, a ver, supongamos tenemos otra carrera profesional. A ver, voy a hacer otra carrera. Otra carrera, referente a la carrera de contabilidad. A ver, vamos a seleccionar nuevamente el sexo masculino o femenino, presionamos control y ahora marcamos los porcentajes de contabilidad. Los dos porcentajes, tanto para hombres como para mujeres. Ya, insertamos, nuevamente nos vamos a gráfico circular, elegimos este gráfico. Muy bien, aquí sí hay varianza, diferencia, porque acá hay hombres y mujeres, mientras que en secretariado hay puras mujeres. Y ahí podemos mostrar también el porcentaje, ¿no? Que vea mejor el porcentaje. Ahí está. Masculino y femenino, ¿no? En contabilidad hay más hombres que mujeres. Algunos, más hombres que mujeres. Así es. Ahora, por ejemplo, supongamos que este gráfico, vamos a tener un título acá. El título este es referente a alumnos contabilidad, ¿no? También, por ejemplo, en Excel, alumnos, ustedes pueden, pueden alumnos
un gráfico puede estar en su hoja. Miren, normalmente en Excel, las hojas, las etiquetas aparecen con hojas, ¿no? Hoja 1, hoja 2, hoja 3, ¿no? Ya, bueno, nosotros lo podemos cambiar, ¿no? ¿Correcto? Pero además, ustedes pueden colocar un gráfico dentro de su tabla, o lo pueden también tener un gráfico en forma independiente. Supongamos que este gráfico, yo quiero que se ubique en una hoja aparte. Hoja aparte. Entonces yo puedo situar este gráfico en una hoja aparte. ¿Cómo puedo situar? Entonces me voy a ir aquí a diseño, siempre seleccionando el gráfico. Me voy a ir a diseño, y de diseño me voy a ir a esta opción, mover gráfico. Mover gráfico. Entonces voy a elegir mover gráfico. La herramienta mover gráfico, el iconito. Muy bien. Ahora me dice aquí, seleccione dónde desea colocar el objeto. Dice, objeto en ejercicio, donde estamos trabajando. En una hoja nueva. ¿Ya? En una hoja nueva. Ahora esa hoja nueva se va a llamar gráfico. Así es. Aceptamos. Ya está. Entonces, este gráfico está en una hoja nueva, prácticamente. Eso lo podemos observar abajo, al pie. Gráfico 1. Le asigna inclusive hasta un nombre específico. ¿Ya? De esta manera ustedes pueden crear sus gráficos, ¿no? No es tan difícil de crear un gráfico en Excel, ¿no? Eso va a depender del tipo de gráfico con el cual van a trabajar también. Eso sí, ténganlo siempre presente, de acuerdo al tipo de gráfico.